gracias a nuestros amigos que están en Perú, en Florida, en Venezuela, en tantos otros lugares, ¿verdad? Y hoy nosotros hoy estamos celebrando el día más importante de la historia del cristianismo. Hoy estamos conmemorando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el pecado y sobre Satanás. Y hoy celebramos que Jesús está vivo, que la tumba no puede retenerlo, la muerte no puede vencerlo. Él vive y vive para siempre. Amén. Y para Dios sea la gloria, ¿verdad? Y la resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico, fue un momento histórico. Yo pienso que las personas que tuvieron ese encuentro con Jesús, después de su resurrección, fueron cambiados. Y yo también pienso que al igual hoy día, nosotros también podemos ser cambiados y experimentar esa resurrección hoy día en nuestras vidas. Yo estoy convencido que no tenemos que esperar hasta morirnos, ¿verdad? Para recibir la resurrección de Jesús. En Juan 11:25 Jesús nos dice, yo soy la resurrección. Él no dice, yo seré la resurrección en el futuro. Dice, yo soy. Ahora mismo nosotros podemos tener esa resurrección en nuestras vidas y empezar a recibir los beneficios de esa resurrección. Nuestro texto para hoy es en el libro de Lucas, capítulo 24. Entonces, abra su Biblia en Lucas 24. Vamos a leer más o menos hasta el versículo 35, pero vamos a parar y explicarlo de poco a poco. Pero Lucas 24, vamos a comenzar con el versículo número 1. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellos se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que lo acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no lo creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. ¿Y qué está pasando acá, verdad? Es un día, el domingo después de la resurrección, un domingo sin esperanza para muchos, para los mismos discípulos. Sabemos por el relato paralelo de Juan, capítulo 20, dice que los discípulos vinieron y que estaban asustados, estaban metidos bajo llave, tenían miedo. Me imagino que las mujeres también habían tenido hasta cierto temor, cierta duda, sino ¿por qué están llevando especies aromáticas? ¿Verdad? Las especies aromáticas se llevan para controlar el olor de la descomposición. Las autoridades políticos religiosas están, bueno, muerto el perro se acaba la rabia, ¿verdad? Ya matamos a Jesús, el movimiento de Jesús se acabó, vamos a seguir con nuestras vidas tranquilos. Pero tú sabes lo que pasa, hay un rumor. Es el domingo en la mañana, estas mujeres van, María, Juana, todas estas mujeres van y llega un rumor. Y tú sabes que el rumor es siempre, corre como fuego. ¿Verdad? El rumor que Jesús está vivo y entonces los discípulos como que quieren creer, pero no quieren creer hoy día escuchamos tantos rumores, ¿verdad? Pero miren versículo 11, dice que a los discípulos el relato les pareció una tontería. Otras versiones dicen les pareció una locura, imposible. ¿Cómo es imposible que alguien resucite entre los muertos? Hasta para los discípulos la muerte de Jesús era inminente, era definitiva. Y Jesús había llevado a la tumba la esperanza de la redención. La esperanza de una nueva vida. Estas mujeres ven a dos hombres vestidos con ropa resplandeciente sentados, salen corriendo y le van a decir a los otros qué había pasado, pero llegan y el único que sale corriendo es increíble. La única persona, bueno, luego vemos en Juan, que Juan salió corriendo, pero Pedro y Juan son los únicos que corren, ¿verdad? Y llegan al sepulcro, pero el sepulcro está vacío, no hay nadie. ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Los rumores, se lo robaron, ¿qué pasó? Tanto así que los otros evangelios vemos que María le dice, Señor, cuando se le aparece tú, si tú te lo robaste, te lo cogiste, dime dónde está mi Señor. Pero Lucas, sigamos leyendo el versículo 13 de Lucas 24. Aquel mismo día, el mismo domingo,
Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que esto sucedió. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y cual como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y Jesús se le aparece a estos 2 discípulos que vienen caminando. Y es increíble, Jesús tiene como hasta buen sentido del humor. Se les aparece y ¿de qué hablan ustedes ahí? ¿Qué está pasando? Y Cleofas le dice: oh, ¿tú no sabes lo que pasó? No, yo no sé nada. Y verdad, ellos en el versículo 21 tal vez se sienten como los otros apóstoles. Se sienten, bueno, es imposible que Jesús haya resucitado, porque él dice: abrigábamos en pasado, abrigábamos la esperanza. Pensamos que este Jesús iba a resucitar. Bueno, hasta teníamos ese deseo, pero no pasó. Lo mataron y se murió Jesús, pero ya, pobrecito, ¿verdad? Y Él los encuentra y los conforta. Jesús los encuentra donde ellos están. Jesús no llega y de una vez, Él los escucha primero, ¿verdad? Pero luego Jesús los reta. Miren lo que dice el 25. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Jesús los reta y le explica que su sufrimiento era necesario. El sufrimiento de la cruz era necesario por ti y era necesario por mí. Era necesario que Jesús pasara todas esas cosas. Pero tú sabes que Jesús le dice que ante la resurrección tenía que haber una crucifixión. La resurrección también era necesaria. Mira el 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería ¿a quién? A él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos. Pero ellos insistieron: no, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces lo partió y se los dio, perdón. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? El versículo 27 dice que Jesús les explicó por medio de las escrituras todo lo que se refería a quién, a él. Y aún los discípulos no entienden quién es Jesús. Él no entiende qué está pasando. Él no se dan cuenta que nada más y nada menos el Jesús resucitado, el Señor de señores, está hablando con ellos. Y solamente reconocen a Jesús cuando parten el pan. Mira el versículo 33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 12 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Los 2 por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Mira, después de este encuentro, estos discípulos ya habían caminado 11 kilómetros, ¿verdad? Y luego escucharon a Jesús y se regresaron de vuelta a Jerusalén para compartir el mensaje, la buena noticia, para compartir el eje del cristianismo. Es cierto. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ese es el eje de nosotros. Por eso nosotros estamos en donde estamos. Por eso nosotros vivimos de la manera que vivimos. Creemos lo que creemos. Porque es el eje de nuestra creencia. Jesús ha resucitado. Estos discípulos estaban tan impactados, tan felices, que no les importó regresar a Jerusalén. Están los otros encerrados bajo llave y estos ya no le tienen miedo a los romanos, no le tienen miedo a los judíos, no le importa si los agarran, si los mete presos, si les cae el coronavirus, no les importa. La misión de ellos era dejarles saber a los demás que Jesús estaba vivo. Y en este momento, cuando leemos la Escritura, tú y yo también se nos abren los ojos.
Porque vemos que al igual que estos discípulos, la poderosa presencia de Jesús es lo único que importa para nosotros. La resurrección es el clímax, es el tope de nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, somos dignos de lástima. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Verdad? Si bien por un lado el texto explícitamente no nos dice que alguien estaba ahí paradito cuando Jesús abrió la tumba y salió y le dio la mano a Jesús, por el otro lado es indudable que Jesús fue sepultado. Ellos mismos lo sepultaron, ¿verdad? Y ahora se le aparece a muchos seguidores. Si quieres leer en 1 Corintios capítulo 15, la Biblia nos dice que se le apareció a muchas personas después de su resurrección. A Pedro, a los 12, a más de 500 personas a la vez, a Santiago, y más tarde Pablo dice que se le apareció a él mismo. Entonces sabemos que los discípulos estaban escondidos tras de puertas cerradas. Sabemos que los discípulos, nos dice la Biblia, que tenían miedo. Pero ese acto de resurrección es lo que transformó a estos 11 discípulos de ser personas atemorizadas, personas con miedos, a ser evangelistas poderosos que llevaron el evangelio a todo el mundo, a convertirse a mártires por la causa de Jesús. Tú sabes que nadie se va a morir por una mentira. Yo no voy a morir por una mentira. Tú no vas a morir por ninguna mentira. Pero estos discípulos estuvieron dispuestos a morir, a sufrir, a que les cortaran las cabezas, los crucificaran boca abajo, los cortaran con espadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la convicción que tenía de que Jesús había resucitado. Los discípulos pierden el temor y salen a hablarle a todo el mundo. Es porque la resurrección provocó en ellos un entendimiento sobre la muerte de Jesús en el Calvario. La muerte no tiene poder sobre Jesús y la muerte tampoco iba a tener poder sobre ellos. Este Viernes Santo que pasó, todos estábamos recordando el sufrimiento de Jesús, con dolor, con tristeza. Estábamos orando con algunos hermanos de la iglesia central y lo que escuchabas era: ora por mi tío en México, ora por no sé quién, ora por que se murió un primo, se murió un tío, mi abuelito se murió un amigo de la vecina del primo. Y es como esa impotencia que tenemos sobre la muerte. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Es una impotencia de que podemos hacer todo, pero eso no podemos controlar, ¿verdad? Y por causa del domingo, el día de la resurrección, la cruz pierde ese sentido trágico y ese sentido de que la muerte es el final. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre él. La muerte no puede detenerle a Jesús. El sepulcro no puede mantenerlo cautivo. A la luz de la resurrección, la cruz ya no es un juicio injusto para un hombre, una condena indebida contra Jesús. La resurrección va más allá. A la luz de la resurrección, la cruz también marca el momento de nuestra salvación. Es el momento donde dice: sí, morí, pero voy a resucitar. E igualmente tú vas a resucitar. La cruz es un grito que señala nuestro pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es verdad, sí, todos somos pecadores, pero la resurrección es la afirmación de que no tienes que vivir en ese pecado. No tienes que morir en ese pecado, porque vamos a pasar una nueva vida. La cruz le quita al mundo. Sí, somos pecadores, pero el otro lado nos revela que en Dios, por medio de Cristo, hemos sido reconciliados. Y que Dios mismo está reconciliando al mundo entero en Él, por causa de la resurrección de Cristo. 2 Corintios 5:15. Entonces sí, como discípulos, entendemos el sufrimiento de la gente, ¿verdad? Me acuerdo que en el mismo capítulo de Juan 11 dice que Jesús lloró. Y ese era sabiendo que él iba a resucitar a Lázaro, sabiendo que iba a hacer toda esta cosa, Jesús lloró porque le dolía ver a la gente sufriendo. Nosotros estamos sufriendo con eso que están sufriendo, ¿verdad? Sabemos que el viernes fue un día horrible, un día que quedamos y mataron a nuestro Señor, lo crucificaron, lo ultrajaron, lo escupieron, lo abusaron, le pegaron, le hicieron tantas cosas horribles. Pero nosotros como discípulos no nos quedamos en el viernes. La esperanza de nosotros no muere el viernes. No nos quedamos estancados en la muerte de Jesús. Para nosotros siempre hay la esperanza de que va a venir el domingo. Aunque el sábado sea callado, no escuchamos nada y pensamos que Dios no está ahí, el domingo va a llegar. Y tal vez con estos acontecimientos de hoy día, con este sufrimiento, con esta pandemia, muchos de nosotros nos sentimos que estamos estancados en el viernes.
Estamos estancados en el sábado. Que Dios se olvidó. Nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Jesús? Ya hace 3 días que prometiste. Y nosotros abrigábamos la esperanza que ibas a hacer algo por nosotros, pero no ha pasado. Pero no te desanimes, hermano. No tires la toalla, aguanta. Porque el domingo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Para nosotros existe la esperanza de la resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos en Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y si es cierto que vemos en la muerte de Jesús en la cruz como el sendero, la puerta, el camino que nos lleva a Dios, sí es cierto, necesitamos la cruz, pero también es cierto que la resurrección es el cambio de esa muerte, de nuestra muerte, a la vida. De la maldición de la muerte, lo que nosotros no podemos conquistar como seres humanos, esa maldición cambia a bendición en la cruz. Y de nuestra condena por el pecado, ahora nos trae la libertad. Y verdad es que viendo a Jesús a la luz de la resurrección, no nos queda otra alternativa que verlo diferente. Si creemos que Jesús de Nazaret fue levantado entre los muertos, como dice la Escritura, ya no lo podemos ver como un joven carpintero, como un Galileo, como un predicador, como un socialista, como un hippie, un revolucionario, un místico, un filósofo. A la luz de la resurrección, vemos a Jesús por quien es. No lo vemos como un hombre muerto y nada más. Nuestro Dios no está muerto. A la luz de la resurrección, aún los títulos de maestro, de rabí, de profeta, no son suficientes para Jesús. La resurrección del domingo en la mañana proclama la divinidad de Jesús. Todos los religiosos de todas las religiones tienen a alguien que los guía, que los enseña. El único que puede decir que se levantó entre los muertos es Jesús. El único. Y yo he visitado muchos cementerios, he visitado mausoleos, tumbas, pero nunca, en todas las tumbas siempre hay un muerto. ¿Verdad? Siempre están los huesos de alguien. Pero nunca he visto una tumba como la que vi en Israel que dice, Él no está aquí porque ha resucitado. Entonces te pregunto yo esta mañana, ¿cómo nosotros hoy día podemos experimentar a Jesús resucitado? Este domingo de Pascua, que estamos apartados físicamente de nuestros hermanos en la iglesia, que estamos en cuarentena, que estamos encerrados en la casa, que estamos en medio de una pandemia, que tenemos miedo, que no queremos salir, que le pasamos 3, 4 llaves a la casa para no salir. Bueno, te digo, como los discípulos en Emaús y como los otros 11 discípulos, Jesús está con nosotros, está andando con nosotros, está caminando con nosotros, pero tenemos que abrir los ojos para verlo. Y yo pienso que Jesús se manifiesta en nosotros, un Jesús resucitado se manifiesta en nosotros a través de las Escrituras. Volviendo a nuestro texto, el libro de Lucas 24, vemos que estos 2 discípulos van caminando y están desanimados, dicen que están cabizbajos. ¿Verdad? El versículo 18, y van lamentando la muerte de su maestro. Dice que tenían la esperanza, abrigaban en el pasado una esperanza. Pero ¿qué pasa? Al final de la narrativa encontramos a estos dudosos convertidos en testigos de la resurrección. Los encontramos corriendo para decirle a todo el mundo que Jesús ha resucitado. ¿Qué le pasó a estos discípulos en ese trayecto? ¿Qué provocó semejante cambio en ellos? Encontraron a Jesús, experimentaron a Jesús resucitado. Y ese es el encuentro que les da ánimo a estas personas. ¿Verdad? Dice la Escritura que cuando Jesús les habló se les quemaba el corazón. Fuego les ardía por dentro. Y ahora te pregunto yo, ¿cómo te hace sentir la resurrección de Jesucristo hoy día? ¿Es un evento más que pasó? Nació, se murió, se levantó entre los muertos. ¿O cómo te hace sentir esa esperanza que tenemos? ¿Cómo se revela Jesús en tu vida y en mi vida? Hoy mismo, en cuarentena. Cuando no hay nadie que te rete, cuando no hay nadie que te disipule, cuando no hay nadie que se reúna contigo, cuando eres solo tú y Jesús, ¿cómo se revela Jesús en tu vida y en mi vida? Qué interesante, esta historia me encanta porque dice que Jesús caminó con ellos, pero todavía no lo reconocían. ¿Verdad? A veces podemos caminar con Jesús y no lo reconocemos y está ahí al lado, paradito al lado de nosotros. Pero hasta que no les revela todo, ellos no entendieron. Y yo me imagino que esta ha sido la charla bíblica más interesante de la historia de charlas bíblicas, ¿verdad? Jesús está ahí, dice que por medio de todas las escrituras, versículo 27, por medio de todos los profetas, todos los salmos, todo Jesús le explica todas las escrituras que tienen que ver con él. Todas las escrituras apuntaban a ese momento que ellos eran testigos, el momento en que Jesús había resucitado.
Imagínate, todas las escrituras, Él le explica, llegan a ese punto. Jesús resucitó. Les ardía el corazón. Por supuesto que les tiene que arder el corazón, ¿verdad? ¿Y alguna vez has tenido tú la sensación que tu corazón arde? Tal vez cuando escuchas la palabra, cuando lees la palabra. A veces las escrituras parece que nos hablan directamente, que el autor de las escrituras escribió eso exactamente para nosotros y sentimos como que el corazón se nos quema. Sí, Dios, eso es exactamente para mí. Cada vez que abrimos la palabra, Jesús nos habla. Y nosotros podemos experimentar también ese fuego. Podemos experimentar ese fuego de la resurrección de un Cristo resucitado. Las escrituras una y otra vez nos dicen que tenemos la esperanza de ser resucitados un día. No importa lo que pase en esta tierra, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar a una mejor vida, una vida eterna. No importa cuánto va a durar esta pandemia, este coronavirus, la esperanza de nosotros no está acá. La esperanza de nosotros es la vida eterna. Jesús también se revela a ellos mediante el partimiento del pan. Mira lo que les dice el versículo 31. Dice, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. En el 35 dice, los dos por su parte contaron lo que se le había sucedido en el camino y cómo había reconocido Jesús cuando partió el pan. Y es interesante que Jesús los encuentra a ellos en la mesa de la comunión. Y al compartir la cena, el partimiento del pan, ahí es donde ellos reconocen a Jesús. Y yo creo que Lucas no pone estas palabras aquí casualmente, ¿verdad? Yo creo que deliberadamente está haciendo eco al relato de que de la cena del Señor con los discípulos. El lenguaje que usa Lucas aquí nos recuerda la institución de la cena del Señor. Dice que tomó pan, lo partió, lo bendijo. Nos dice que la presencia de Cristo resucitado está en el acto de la comunión. Y esta historia nos anima mucho a nosotros, porque hoy día vamos a tomar esa comunión. Nos podemos encontrarnos con Jesús, y también los unos a los otros en el partimiento del pan, cuando estamos celebrando esta comunión juntos. Y este es el Jesús que vamos a recordar esta mañana. No un Jesús muerto, no un Jesús en la cruz, clavado, llorando y sufriendo. Sí, vamos a recordar un Jesús que murió, claro, pero también resucitó y está sentado a la diestra, al lado de Dios Padre con todo poder. Entonces, para concluir, antes de orar esta mañana, la resurrección es victoria. Es la victoria porque en ella Jesús vence la muerte para darnos a nosotros vida. La resurrección nos llama a nosotros a aceptar la salvación que recibimos por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero sobre todas las cosas, la resurrección es un encuentro. Porque nos encontramos con un Señor que está caminando, con un Señor que está vivo y está caminando con nosotros. Sigue caminando con nosotros. Aunque no lo reconozcamos, Él está ahí. Y ese mismo Jesús nos sigue retando, nos sigue consolando y nos sigue enseñando el camino. Entonces hoy día, mientras tomamos la comunión, yo te invito y te reto a ti a que creas en el poder de esa resurrección. Que en medio de estos momentos difíciles no pierdas el enfoque en la resurrección de Jesús. Que te enfoques en que Dios lo resucitó con poder y Él vive hoy en nosotros, en su comunidad de discípulos. Vive con nosotros, camina con nosotros. Que te aferres a la promesa de que la resurrección de Cristo es la primicia, es el pago inicial de tu resurrección también. Por favor, oremos juntos mientras tomamos los elementos y recordemos que Jesús no solamente murió en la cruz por nosotros, sino que se levantó de la tumba venciendo la muerte con poder y autoridad. Oremos. Padre Dios, te amamos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Dios, oramos que te reveles en nosotros, que entendamos el poder de tu resurrección, Señor, que entendamos que tú eres todopoderoso. Mientras tomamos este pan, que es un símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue clavado en la cruz, y también el vino, que es un símbolo de tu sangre que fue derramada, Señor, y que entendamos que no acaba ahí, sino que tú te has levantado y que nosotros un día también vamos a ser levantados en la semejanza de tu resurrección, Dios. Te amamos, te glorificamos, Padre, y para ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.